Durante estos días atrás hemos estado hablando sobre el llamado, pero más que el llamado, hemos hecho un énfasis muy profundo y un poquito más, hemos marcado con mayor fuerza dos cosas. El aceptar que todos nosotros tenemos un llamado de Dios y el aceptar que el llamamiento de Dios, la capacidad de recibirlo, de comprender su llamado y de conservarnos en el llamado de Dios, está íntimamente ligado, relacionado, enlazado a la vida de comunión con Dios. Todos hoy nos levantamos para venir a la casa de Dios, pero pregunto, es que hoy, es una pregunta solo para usted, no me la conteste, ¿verdad? Pero pregunto, cuando usted se levantó, ¿qué fue lo primero que hizo? Se levantó y buscó un lugar en el silencio donde no lo molestara a nadie y habló con Dios un momento. Dijo: Señor, un nuevo día, pero gracias porque este es tu día y lo dedicamos al Señor. La oración se transforma en el vehículo número uno, en el principal, si nosotros deseamos cumplir con el llamamiento del Señor. Cuando hemos hablado del llamamiento de Dios, hemos hablado de tres cosas importantes que solo quiero mencionarlas porque las estudiamos. Estudiamos sobre el llamado que Dios hace a todos los hombres a la salvación. Hay un llamado de Dios a cada persona en este lugar, independientemente que sea miembro o no de esta institución llamada Centro Evangelístico. Todo hombre en esta tierra recibe el llamado de Dios a la salvación. Por eso Cristo vino y murió, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso lo tenemos muy claro. Cada persona, independientemente de su nacionalidad, de su cultura, de su condición social, de su color de piel, tiene un llamado de Dios a la redención. Hace unos años atrás tuvimos un pequeño conflicto en esta iglesia porque a alguien quiso introducir dentro de esta casa que ningún árabe tiene ya el privilegio ni el derecho a ser salvo. Y nos decían a nosotros: ¿por qué vamos a apoyar ministerios hacia los árabes? Y aparentemente por la falta de fundamento bíblico utilizó un texto bíblico cuando en Hechos, cuando el apóstol Pablo, el Espíritu no le permitió entrar a Bitinia, y sino que por fin en una visión entró a Macedonia. Y él, quizás por la falta de formación, llegó a declarar que en ese momento Dios nos estaba indicando que no hay que ir a los árabes, y sobre todo a los musulmanes. Y yo decía: hermano, pero perdóname, en aquel tiempo ni siquiera la religión musulmana había nacido. Es imposible pensar que Dios no está pensando en ellos, porque eso no es lo que la Biblia enseña. Todo hombre tiene el derecho a escuchar el Evangelio, y todo hombre ha sido llamado a ser salvo. Que lo deseen aceptar o no es muy aparte de todo, pero todos tienen el llamamiento. Pero hablando de la iglesia, no podemos negar que la iglesia, en forma muy particular, tiene un llamado a servirle al Señor. Y cuando hablamos de servir al Señor, no hablamos de estar en un púlpito predicando solamente, esa es una parte. Pero la iglesia tiene el llamado a algunas cosas interesantes que vimos. Tenemos un llamado como iglesia a predicar el Evangelio. Tenemos un llamado todos a ser santos, a separarnos del mundo, a vivir para el Señor, a vivir en la rectitud, a obedecer su palabra. Y religiosamente algunos hemos llegado aquí sin tirar a un lado, sin botar los conceptos religiosos de antes. Porque yo me acuerdo que en mi época, cuando chiquillo, a cualquiera uno podía ver haciendo algo incorrecto, borracho, o con una mujer que no era su mujer, o gritando, o peleando, pero uno nunca podía pensar que el cura del pueblo podía hacer eso. Y como que era normal que todos los que no éramos curas hiciéramos cualquier diablura, ¿verdad? Menos el cura. Ahora, nos convertimos, llegamos a la iglesia y pensamos que la santidad, la vida de oración y la rectitud solo es del pastor, más nadie. Y se equivocó, porque inclusive bíblicamente en el Nuevo Testamento usted no encuentra ningún mandato que diga: y los pastores tienen que ser santos. No lo dice.
Pero la Biblia dice, sed santos como yo soy santo. ¿Y se lo dice a quién? A la iglesia del Señor. La responsabilidad de tu santidad, de tu rectitud, no es por una función ministerial, sino porque tú eres de Cristo Jesús. Somos el pueblo de Dios. Y primera de Pedro 2:9 dice claramente, somos pueblo de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Que no hayamos alcanzado misericordia, pero que ahora hemos alcanzado misericordia. Si usted alcanzó la salvación y la misericordia y el pueblo de Dios, entonces el llamado es para usted y para mí a la santidad. Pero tenemos que aceptarlo, que hay llamamientos muy particulares dentro de la casa de Dios, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Y cada uno de estas funciones y el llamamiento que nosotros tenemos bíblicamente solo es sostenido, solo se sostiene en nuestra vida. Primero, porque Cristo murió y resucitó y en Él creemos. Pero en segundo lugar, porque tú y yo mantenemos comunión con Dios. Sencillamente porque hemos aprendido a hablar con Dios a través de la oración. Me gusta la comunión con Dios porque no necesita mucha teología. Necesito sobre todo mucho corazón limpio e integridad. Eso necesito yo. Y yo he conocido personas que tienen en la pared de su casa, increíble lo que le voy a decir, y se sienten muy orgullosos, ¿no? Y dice aquí, curso de oración en Seúl, Corea. ¡Wow! A Seúl, Corea, un curso de oración. Y dice al lado, seminario de oración con el reverendo Juan Palote. ¡Wow! Increíble. Y abajo tiene otro más y dice, curso teológico de 22 horas sobre la oración de intercesión, Instituto Bíblico en Nueva York. ¡Wow! Y el nombre no se lo digo porque está en inglés y no lo sé decir bien, ¿verdad? Juan Palote es latino, lo puedo declarar muy bien. Pero eso sí, cuando en la iglesia hay vigilia, nunca está. Cuando tenemos tiempo de adoración en la iglesia, nunca está. Hay tiempo de intercesión, siempre tiene dolor de cabeza, le duele el dedo gordo del pie. Es puro título. Permítame decirle algo, hermano. La oración no se aprende en un seminario. La única manera de aprender a orar es orando. Y el mejor lugar para aprender a orar para cada creyente es su casa. ¿Sabe por qué? Porque la oración en la casa es la única oración 100% genuina. Claro, genuina. Usted para llegó aquí por lo menos se peinó, ¿verdad? Y se vistió y bueno, se lavó la cara para quitarse algunos detalles que en la noche surgieron. Trató de ponerse el mejor vestido que le quede bien y bueno, ahí estaba. Porque usted viene pensando no que va a encontrarse con Dios, porque debe decirle que si usted viene sin bañarse, Dios lo sigue mirando y lo sigue amando. Así que tu preocupación no fue Dios para venir aquí al vestirte. Tu preocupación es, ¿qué dirán mis amistades? ¿Cierto o no es cierto? Sí o sí. Es así. Por lo tanto, cuando nosotros realmente queremos entrar en la verdadera oración, el mejor lugar donde desarrollamos una oración íntegra y sincera es en mi soledad con Dios, en mi casa. Ahí me levanto con ciertos cortes especiales, ¿verdad? Decía un hermano, el corte talco. Y talco, sí, tal como me levanté. Pero usted no se preocupó cuando se levantó a orar en la mañana. Yo no me preocupo para ir al espejo de que no, ni me pongo una camisa con corbata para ir a orar. No. Me levanto con pijama, mi pantalón corto y pluma al suelo, a hablar con Dios sin problema, porque en ese lugar de la oración secreto, en ese lugar, permítame decirle, es donde tú te encuentras con Dios tal como tú eres. Es donde el trono de Dios no tiene dudas de quién eres tú.
Es la oración que llega a su presencia, donde realmente Dios por fin escucha a su hijo como Él es. Y es en esa intimidad y es en esa oración sincera de parte tuya hacia tu Dios, en el nombre de Jesús, que podemos fortalecer nuestro ser interior. Y es en esa comunión constante donde tú y yo podemos fortalecer, afirmar, consolidar el llamamiento que el Señor nos ha entregado. Porque el llamamiento de Dios para muchos de los presentes, en forma particular, seguramente muchos de los que están aquí tendrán un llamado al pastorado. No sé quién de los presentes en un momento determinado Dios le va a hacer un llamado muy fuerte para ir al campo misionero, o quizás para ser evangelista, o para ser un profeta de Dios, aunque la palabra profeta como que aquí causa mucho terror, ¿verdad? Después de todos los malos testimonios que hemos encontrado en esta tierra de Bélgica con los benditos profetas. Pero permítame decirle, bíblicamente en el Nuevo Testamento sí hay profetas de Dios, hombres que reciben una revelación particular para hechos particulares y para una persona, lugar o circunstancia en particular. Ocurrió con Pablo cuando el profeta Agabo lo encontró y sin conocerlo le quitó el cinturón, se ató las manos y dijo: así harán con este hombre cuando llegue a Jerusalén. Porque Dios le dio esa revelación. Entiendo que sí hay profetas en el tiempo de hoy, pero independientemente de ese ministerio, permítame decirle, el ministerio se sostiene por medio de la comunión con Dios, porque tiene sus obstáculos, tiene sus adversidades, tiene sus luchas. Creyente que no te en prueba y dificultad, pues pregúntese si usted se convirtió. Porque no conozco verdadero creyente que no tenga que pasar cada vez situaciones complicadas y difíciles. ¿Le ha pasado a usted que en un momento determinado, cuando las cosas se mejoraron a su alrededor, parece que en usted retrocedieron? La necesidad, la adversidad, la crisis, el hermano, el familiar enfermo, el trabajo que no llegó, los papeles oficiales que por algún motivo se han perdido. Me acuerdo en una ocasión que fui a buscar un papel mío exactamente que necesitaba, y la jovencita de la comuna lo único que nos dijo: mire, vuelva a hacer la solicitud, porque se nos perdió entre los papeles aquí. ¿Cómo? Sí, se perdió, hágalo de nuevo. Óigame, uno como que se baja en esos momentos de la cruz, ¿verdad? ¿Cómo es que después de 3 meses de meter los papeles y esperar, esta mujer me viene a decir a mí que se perdieron, que no vuelva a hacer? Oiga, pero en cada uno de esos momentos lo que sostiene al creyente es la comunión con Dios. El llamamiento del Señor tiene sus adversidades. Uno de los obstáculos que analizamos hace poco fue la confusión. No siempre tenemos claridad de lo que Dios desea para nosotros. Y el hombre que utilizamos aquí fue la vida de Habacuc. Y Habacuc salió de su confusión cuando se puso en la soledad con Dios. Porque permítame decirle, Dios habla hoy. Y al que está a su lado, Dios habla hoy. Y por algunos se les olvidó que Dios habla hoy cuando nosotros nos ponemos en comunión con Él. Habla por su palabra. Puede hablarnos audiblemente. Porque no me extraña que Dios habla audiblemente en algunas ocasiones particulares, porque es parte de la forma de Dios tratar con nosotros. Alguien me preguntó: pastor, ¿por qué mi hermano que se convirtió en el mismo tiempo que yo ora, busca a Dios como yo, y de repente me dice: el Señor esta mañana me estaba hablando? ¿Usted lo ha escuchado? En cambio, pastor, yo leo la Biblia, yo oro, yo lloro, yo hago de pataleo y de todo, y nunca escucho su voz. Nunca. Como una jovencita que le decía a la mamá siempre: mamá, ora por mi esposo, ora por mi esposo. Y nada, que llegaba el esposo. La última vez le preguntó: mamá, ¿estás orando? Sí, hija, estoy orando, ya no ores más. No, grita, berrea por eso. Yo no puedo decirle a usted por qué en un momento determinado Dios decide una manifestación particular con ciertos hermanos.
De repente me da la impresión que algunos como que reciben un telecomando por televisión, porque siempre están viendo visiones. ¿Usted lo ha notado? Y que quede claro, no me burlo de ellos, son cosas reales, porque yo los he conocido. Hermanos que se han levantado a mi lado, hermanos que se sientan y dicen: pastor, venga acá por favor, mire, yo ayer estaba hablando con Dios y yo vi esto. Oye, dicho y hecho, así fue, sin perder tiempo. O con un jovencito que se acercó a mí porque había un borracho con un sombrerón que parecía mexicano, aunque somos panameños, ¿verdad? Y el hombre se paró allá enfrente, medio borracho, y él hace rato que me andaba persiguiendo y molestándome la vida, ¿verdad? Así que aquel día llegó borracho y dijo un montón de vulgaridades, y cuando yo lo iba a sacar, el joven vino donde mí, me dijo: pastor, de ese hombre yo tuve una visión y yo se la quiero decir. Y como yo sabía quién era mi hermanito, le dijo: dígasela. Y aquel joven le dijo: mira, si no te arrepientes, espíritu de locura viene sobre ti por levantarte contra la iglesia del Señor. Y después me dijo: pastor, yo lo vi en mi visión, así tal como está, y lo vi salir y lo vi loco fuera de la iglesia. No pasó una semana, y en esa semana él, borracho de nuevo, se le ocurrió salir a la calle y se puso a orinar en la calle, pero estaba orinando sobre el carro de un judío que era dueño de un almacén. Y el judío vio eso y se dio un enojo, buscó un garrote y se lo reventó. Le pegó tan fuerte que ese hombre no quedó bien de la cabeza. De hecho, hechos de la vida real se lo digo, a él lo trasladaron de mi ciudad en camisa de fuerza a un psiquiátrico, al hospital, porque se volvió como loco. Y tal cual, como ese jovencito vio la visión, así se cumplió. Pregunto, ¿por qué algunos tienen ese tipo de manifestaciones, pero no todos? Hay algo que nosotros llamamos la soberanía de Dios. Los chiquitos dicen: Señor, ¿por qué no me hiciste grande? ¿Cierto? Y algunos grandes me dicen: Señor, ¿por qué no me hiciste más pequeño? Los gorditos dicen: ¿por qué no me hiciste flaco, Señor? Y el flaco dice: Señor, ¿por qué no me quita un poquito de la manteca de este gordo? ¿No lo ha notado usted? Pero permítame decirle algo. ¿Por qué lo hizo como ustedes? Así. Eso se llama la soberanía de Dios. Él es el Señor. Él sabe lo que quiso hacer con usted y por qué le permitió nacer así como usted y yo somos. Eso es todo. ¿Por qué decidió elegir a unos al ministerio y a otros no? Eso está en la soberanía de Dios. Pero una cosa tengo claridad en cuanto a esos llamamientos: un llamamiento particular de esta naturaleza no determina que somos mejores que los demás. Atención. Ni que nosotros tenemos virtudes especiales. No, Señor. Eso es mentira. Y en algunas ocasiones me ha incomodado la manera en que algunos ministros hablan, porque hablan con cierto marco de necedad y de orgullo. Y dicen: yo tengo una unción especial. No hay unción especial. El Espíritu Santo mora en ti como también estuvo en Cristo Jesús. Está sobre ti. Él tiene una función diferente, pero no es que tiene un espíritu especial. Sí, no lo es. Por eso Pablo comparaba en el capítulo 12 de Primera de Corintios a la iglesia con el cuerpo. Y dice una comparación jocosa. Y le dice el ojo al pie: como no eres ojo, tienes que salir de aquí. Pero resulta que los dos son parte del cuerpo de Cristo. Y eso es lo que el Señor quiere mostrarnos. Somos todos iguales. ¿Por qué Dios decidió hacer a unos ojos, otros pies, otros manos? Eso está en la soberanía de Dios. Pero todos recibiremos el justo galardón de acuerdo a nuestra función cuando Él nos llame a su presencia. La confusión en el ministerio solo se rompe cuando sabemos hablar con Dios. Pero también nosotros estudiamos un poco sobre las decepciones. Vimos la vida de Isaías, que en un momento dado, impresionado por la vida del rey Usías, posiblemente pasó por alto
que él era un hombre, no era Dios. Y cuando el rey Usías muere, es en ese momento que Isaías tiene la visión de la gloria de Dios. Y a veces usted y yo no vemos la gloria de Dios por estar viendo el humo de los hombres. No gloria, el humo, la propaganda de los hombres. Vemos tanto la propaganda, la fama barata de los hombres, y se nos olvida que el Dios de gloria ya mora en nuestras vidas. Está en ti, está en mí. Yo soy templo del Espíritu Santo. No tengo por qué pensar otra cosa. No puedo pensar que alguien es superior a nosotros, si Dios mismo mora en nuestras vidas. Cristo dijo: la gloria que tú me diste, yo se las he dado para que sean uno. ¿Cuál fue esa gloria que el Señor le entregó? El Espíritu Santo. Fue esa. Así como el Espíritu de Dios vino sobre Jesús, ha venido sobre todo aquel que aceptó a Cristo Jesús como su Salvador personal y le entregó su vida con el corazón. El Espíritu de Dios vino a hacer morada en tu vida. De hecho, fue por el Espíritu Santo que se produjo en tu vida el gran milagro que nadie puede realizar, solo Dios, llamado el nuevo nacimiento. Ahora, no solamente hay confusión muchas veces y frustraciones y decepciones, pero en algunas ocasiones en el ministerio también puede haber algo de frustración. Cuando nosotros entramos en un periodo de comparaciones, que creo que es el problema número uno a nivel mundial dentro de la iglesia de Dios. Las comparaciones equivocadas y algunas frases que se han impregnado y se han hecho muy popular han hecho que la iglesia y muchos con llamados especiales de Dios se sientan frustrados al no ver algunas cosas en sus vidas personales. Y esa experiencia solo se supera a través de la comunión con Dios, solo allí. El libro de los Salmos 73, quisiera que vaya un momento conmigo a ese libro. Presenta precisamente un caso muy particular de esto. Este salmo lo escribe Asaf. Todo indica que él era un sacerdote levita, pero él era el director de la alabanza en el templo de Dios bajo el periodo del rey David. Y este hombre de Dios, muy consagrado al Señor, que estaba dedicado a la casa de Dios, llegó un momento en que se sintió frustrado. Frustrado es una persona que después de haber trabajado mucho dice: ¿para qué hice tanto aquí? Frustrado es cuando usted se dedica a un hijo y le entrega todo, y después que ya universitario y están pensando en avanzar, el muchacho se casó y se fue. Dije: pero tanto trabajo y se la llevó una chiquilla que ni sé quién fue. Frustrado es cuando usted construye algo pensando que va a ser el mejor edificio y que va a estar en la calle comercial número 1 de su pueblo, y al final, cuando está todo terminado, descubre que el centro comercial principal del pueblo lo colocaron del otro lado de la calle y usted quedó separado. Y dice: ¿pero qué es esto? Se sintió que perdió fuerzas, que lo que estaba haciendo no valió. Me acuerdo hace muchos años atrás que tuvimos una líder de las jóvenes aquí, todo lo de aquella época la recordamos, y un día la encontramos, se dedicó mucho a campamentos juveniles, retiros, y esta jovencita tenía mucha pila para trabajar, y en un momento dado se desanima, y en su periodo en que se aparta del Señor, llega a declarar públicamente. Él me dice: mire, me preocupa porque todos estos años que perdí en esa iglesia, y sinceramente aquel día me entristeció, porque los mejores días de su vida, cual nunca, fueron exactamente cuando estuvieron en el camino del Señor. No importa lo que usted logre ahora si se aparta del Señor, porque recuerdo una persona que se apartó del Señor, su hijo se apartó del Señor,
Y su madre me decía, pastor, bueno, sí se fue de la iglesia y todo, pero oiga, pastor, mire, tiene buen trabajo y ya compró carro. Y me daba una tristeza ver a esa hermanita hablar de esas cosas, porque estaba diciendo, ahora está mejor. Permítame decirle, el que no tiene a Cristo se vaya al infierno, sin carro y sin título, porque los carros no van al infierno, son los choferes. No se olvide de eso. Al infierno no van los edificios, van los dueños. No lo olvide. Al infierno no van los títulos universitarios, van los que estudiaron para el título. Permítame decirle que no hay mayor ganancia y mayor privilegio que estar en los caminos del Señor. O en abundancia, o en escasez, o en prueba, pero en Cristo Jesús. Porque nosotros fuimos llamados a tener vida eterna. Lo terrenal será pasajero. De hecho, 2 de Pedro capítulo 3 dice que el cielo y la tierra que hoy vemos pasará con gran estruendo. Todo será quemado. ¿Cuál es el orgullo de la casa, de la agüita de 3 pisos que tiene en Ecuador? Tengo 3 casas, domino 8 idiomas, ¿sí? Y 3 dialectos, ¿sí? Y me casé con una francesa. Todo pasará, iglesia. Todo pasará. El sueño más grande que debe tener el padre de familia hoy es que su hijo ame a Jesús. Si el mayor sueño de tu vida es que tu hijo sea millonario, te perdiste. Y permíteme decir algo, padre de familia. Para mí, usted es digno de lástima, porque ni siquiera has entendido la realidad futura de tu hijo. El encuentro con Jesús es lo único que nos guarda a nosotros de la inmoralidad, del vicio, del pecado, de la corrupción. Pero el conocimiento de Jesús es la que nos abre la puerta a una eternidad, a una eternidad. Un padre me dijo un día, pastor, yo no voy a la iglesia, tengo mucho que trabajar. Nunca encontré esta casa porque es lo único que le puedo dejar a mi hijo. Permítame decirle que usted le está dejando a su hijo lo que menos valor tiene. Porque como usted morirá un día y tendrá que estar cara a cara ante su Señor para rendir cuenta de su vida, de tu tiempo, de tus talentos, de tus capacidades, de la oportunidad que te brindó de conocerle y de servirle y de ser para Dios. Y aquel que no fue inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el agua de fuego, dice la Escritura. Luchemos para que nuestros hijos conozcan a Jesús. Porque si conocen a Jesús, créame lo que le digo, aunque el impío no lo entienda, ya son millonarios. Porque son nuestra herencia, no tiene valor en el cielo. Pero aquí hay un hombre dedicado al Señor, consagrado a Él, como era el jefe de las alabanzas y de todo allí en el templo. Este levita, su mundo era vivir para Dios, para los oficios del templo. Pero llegó un momento en que este hombre comenzó a sentirse frustrado, porque empezó a ver cosas que al compararse con él se sentía, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? Es como si en este momento usted sale después del culto, oró, leyó la Biblia, estudió, aleluya, y cuando usted sale se encuentra en el metro a Juan Palote. ¿Se acuerda? Juan Palote, su amigo. Y le dice, Juan Palote viene con un sombrero lleno de cosas, de viendo a todo, y sonriente, así medio tragueadito, ¿verdad? Medio mareado. ¿Y de dónde viene Juan Palote? Un fiestón que había ahí en la gran plaza. ¿De verdad? Sí. ¡Qué fiesta, papá! Era para mí, ¿verdad? Miren, daban alcohol gratis, comida gratis, bailé con todas las viejas que habían por ahí. Impresionante. ¡Qué tiempo más bueno! Y usted se mira a sí mismo con su biblita, le hicieron el examen, fracasó en la clase de discipulado 4. Y dice, ¿yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago aquí? ¿Por qué ocurrió eso? ¿Puede ocurrir, pastor? Claro que puede ocurrir. En cualquier momento le va a acontecer, pero le va a acontecer solo por una razón que vamos a ver ahorita.
Dice, observe lo que empezó a decir el salmo, el salmista Asaf. Versículo 2: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Versículo 3: porque ¿cuál fue la razón? Tuve ¿qué cosa? Envidia de los que, de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Dice, vea que yo ni una bicicleta. Y ese viejo de enfrente que no trabaja, yo creo que hasta vende droga. Todos los años cambia de casa, cambia de carro. ¿Qué le parece? Y yo tengo que irme a mi casa a comer porque no tengo para comprarme el almuerzo. Y esta gente todos los días viene del restaurante, aunque sea de la pizzería, pero viene de un lugar. Así está este hombre, viendo, dice, a los arrogantes. Plata esta gente, increíble. No vienen a Dios, no traen nada a la iglesia. Y estos impíos están bien. Mira el concepto, están bien. Eso ocurre cuando usted ve los programas de televisión. Hay un programa televisivo, no sé si aquí lo estarán dando, pero en mi país hay un programa televisivo llamado Vida de Ricos. No sé si te lo vi algún día. La vida de los ricos. Y daban un documental de la vida de los millonarios. Presentaban sus casas, piscinas, sus vajillas de plata. Y usted veía eso y miraba su cocinita, y hasta está media quemada las pailas de que cocina. Una piscina azulita. Y usted ve su bañito ahí, su chorrito para bañarse. Y salía allí dos chiquillonas en bikini. Y usted veía a su pobre esposita. Y decía, pero ¿qué es esto, Dios mío? ¿Qué es esto? Y ahí está la iglesia del Señor, los que hemos conocido la eternidad, dejándonos engañar por una imagen falsa, porque después leía que la mayoría de los hijos de los multimillonarios se han suicidado, se han quitado la vida, han muerto por sobredosis, tienen 3, 4, 5 divorcios porque son desgraciados. Y está anhelando vivir como ellos. Se olvidó que tu nombre y el mío está escrito en el libro de la vida. Y se nos olvidó que Él dijo, he aquí vengo pronto para dar mi galardón a cada uno de vosotros, conforme sea su obra. Y Cristo no fue mentiroso. Él dijo claramente, en el mundo tendréis aflicción, no temas, yo vencí al mundo. Pablo hablaba a la iglesia y le dijo, mire, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Porque tenemos un enemigo que se llama Satanás. Él no quiere que tú permanezcas. Y este hombre está diciendo, Dios mío, vanidosos y orgullosos están viviendo bien. Qué bien que están viviendo. Versículo 4: no tiene congoja por su muerte. ¿Quién le dijo a usted? Oiga, la gente que además tiene miedo de morir son los ricos, ¿sabe usted? Todo millonario anda con 3, 4 guardaespaldas, 2 veces al médico, pastillas, pistolas, carros con seguridad. Tienen miedo de morirse. Y dice él en su engaño, no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. Lógicamente, él los veía gordos. Y nosotros tenemos la mala costumbre de pensar, gordo, sano, flaco, enfermo. ¿No le parece? ¿Sí o no? Los hermanos dicen, sí, pastor, sí. Y usted ve a sus niños y dice, oye, está gordito, está sano tu hijo. De repente van al hospital y dicen, lo siento, señor, mire, su hijo está enfermo. Pero si está gordo. Más bien mira al niño flaquito y dice, este muchacho está sano. Y usted los pone a comer a los dos. El gordo se comió una tartita, el flaco se comió la olla y no sabe dónde está. Comen como lima nueva, decía mi maestro. Increíble. Ahí estamos, porque nos confundimos. Tenemos la tendencia a confundirnos y a interpretar cosas
que no son el mundo. Satanás está siempre presentando cosas que no son. Veía en mi país un día un reportaje de los carnavales, famosos carnavales, y ahí apareció un hombre con una botella y decía: ¿qué tal los carnavales? Sí, muy bueno, muy bien, muy bien. Feliz de la vida, está muy bueno aquí. ¡Qué vergüenza! Y otros parecían bailando en la cara y decían: ¿y cómo está? ¡Feliz! ¡Estamos contentos aquí! Increíble. Y ahí está la iglesia diciendo: oye, qué gente más feliz. Y yo aquí cantando como santurrón. Aleluya. El engaño del diablo. ¿Cuántos conocen a Jesús? Dígale que está a su lado: mírame que soy feliz, no necesito eso. Bueno, pero solo dígale eso, no le diga más nada. Ya escucho muchas cosas. Usted se me pasó ya, por favor. Obediencia. Versículo 7. Oiga, qué engaño. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan, hablan con maldad, hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Oh. Pero el momento más triste del engaño es lo que dice el versículo 13. Léalo, versículo 13. Es la descripción más triste cuando un creyente llega a este nivel. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. He sido azotado todo el día, castigado todas las mañanas. ¿Qué te parece? No fue lo que vio afuera, sino que él se vio a sí mismo y dijo: oye, toda mi vida he perdido mi tiempo. Tengo muy pocas personas que están aquí desde que yo llegué. Voy para 18 años de estar aquí. Y cuando llegué a esta iglesia estaba en Rudo Chalet con 60 personas. Ahí empezaron. Pero antes de mí ya había un grupo que empezó en la Gran Plaza, en un pequeño café que le llamaban el Mesayer. Ahí empezaron. La historia dice que un pastor llamado José Bravo de Puerto Rico, misionero, reunió a todos los estudiantes del Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios y dijo: vamos a abrir una iglesia en español. Y alquiló un café. Y su primera reunión fue el primer domingo de abril de 1992. Y como era una reunión para españoles, ¿qué cree? No llegó ningún hispano. Todos hablaban inglés solamente. Y él, por la fe, predicó en español. Nadie lo entendió, solo él. Pero el siguiente domingo empezaron a llegar los latinos. Y ahí empezó esta iglesia. Pero uno no sabe la historia. Esto no fue de un día para otro, esto se inventó. Algunos dicen: ese pastor Edgar, yo me salgo y tengo otra también. Vaya, hágala también. Necesitamos 20 de estas de toda parte. Si Dios lo llama. Pero si no lo llama, no se mete a inventar, porque su negocio le va a ir muy mal. Pero así empezamos. ¿Y qué le parece que yo tengo muy pocas personas de aquella época? 3 o 4 tengo aquí por lo menos. Veo una aquí, de aquella época. 17, 18 años. ¿Qué tal que a mis 18 años, yo después de 35 años en este camino, diga: oh, qué vida, Dios mío, cómo he desperdiciado 35 años de mi vida? Pude haber sido gerente de un banco, presidente de la República de Panamá. Tendría una finca, carro. Me acuerdo que estando en Panamá, un profeta llegó, estos benditos profetas, y me dijo que él iba a tener finca y muchas cabezas de ganado. Lo único que he tenido son fotos de fincas. Y ganado muchas, pero el pedazo para comérmelas, nada más. Oiga, que estos profetas son maleantes. Bendito, ya los conozco. Los malos, también conozco los buenos, porque han marcado mi vida para el bien. Y yo digo: ¿qué arruinado mi vida?
35 años ahí comiendo Biblia como bobo, predicando, escuchando gente, unos que lloran, otros que ríen, otros que me insultan, otros que me abrazan. Dios mío, qué tonto he sido. Eso puede hacer usted en cualquier momento. Es decir, todos los domingos para allá. No puedo ir a un equipo de fútbol, no puedo ir a la playa, no puedo ir, porque tengo que ir a la iglesia, sentarme ahí y escuchar gente que me regañe, porque me regañan todos los domingos. Ahí empieza el enemigo, ahí está. Dice que una jovencita se apartó de la iglesia y se fue al mundo. Y se fue a una discoteca a bailar. Y dale que dale en el baile. Y en medio del baile un chico que antes venía a la iglesia le tocó por atrás y le dijo: ¿tú qué haces aquí si tú no eres de aquí? Y se fue llorando y tocó a la puerta del pastor. Pastor. Y dice: ¿qué te ocurrió? Pastor, yo me fui de la iglesia, pastor, al mundo. Y ay, Dios mío, ¿y qué encontraste en el mundo, hija mía? Pastor, encontré el mismo diablo, pastor. Yo me vuelvo a la casa de Dios. Ni en el mundo me quieren. Hija, ¿sabe por qué usted llegamos a ese punto? Por lo que le ocurrió a este hombre. Porque este reino es espiritual, no es material, hermano. Usted no puede dominar la casa de Dios con intelecto. Me acuerdo un día que tuve un hombre que me dijo: pastor, él era sindicalista, y me dijo: pastor, mire, aquí intentamos levantar un representante de este pueblo para que nos represente en las reuniones del cuerpo administrativo de esta iglesia. Y digo: pero un muchacho de Dios, pero si los 10 diáconos que tengo son elegidos por la iglesia para administrar la economía, ¿qué más representante quieres tú, muchacho? Porque él pensaba que estaba todavía en el mundo con sindicalistas y el partido y el voto, y que hay que escuchar la voz del pueblo. Este no es un gobierno democrático, quiero que lo sepan. Este gobierno es teocrático, porque esperamos que Dios, por medio del Espíritu Santo y a través de nuestros líderes, nos dirijan correctamente. Eso es lo que queremos en esta iglesia. Y ahí estaba, tratando de desarrollar la iglesia a través de armas humanas. Y yo entiendo, Dios ha traído a esta iglesia mucha gente capaz y muy intelectual y profesional. De hecho, la mayoría de ustedes habla perfectamente 2 idiomas. Yo hablo 1 y medio. Hablo español y después frañol. Eso es todo. Y la mayoría posiblemente de aquí tienen título universitario, podrían darme clases a mí en todo sentido, en mis diáconos, de muchos elementos que no dominamos, pero permítame recordarle esto: el reino de los cielos no empieza con capacidades. El reino de los cielos se fundamenta en corazones limpios y dispuestos a ser útiles para el reino de los cielos. Quiero traer un equilibrio que me parece a mí que pudo quedar. No hubo una mala intención, pero me parece que debo volver el termómetro al lugar que le corresponde, porque este fin de semana, escuchando los mensajes, sé que enfatizó muchas veces nuestra hermana que hay mucha gente que es puro intelecto, pura cabeza. Permítame decirle, es muy cierto lo que ella dijo, pero tengan en cuenta esto: un corazón sincero, sin dedicarse a estudiar la palabra, es un instrumento de fácil engaño para Satanás también. La iglesia tiene que ser equilibrada. Yo necesito ser sincero, limpio, humilde, nada de orgullo, ni de sentirme que soy la mamá de Tarzán y que yo soy la última Coca-Cola del desierto, el último Mercedes-Benz. No, mentira. Somos barro en la mano de Dios. Pero no tampoco puedo pensar que por eso no necesito prepararme, necesito estudiar la palabra, necesito estudiar la doctrina, porque la fe viene por el oír por la palabra del Señor. Necesito controlar la palabra, saberla explicar, estudiar la teología, saber cómo explica la Biblia, que lo que necesitamos estudiar la palabra del Señor. El problema no descansa en gente cabezona. Hay gente que es cabezona y no tiene nada de espíritu. Hay otros que son puro corazón y cabeza chiquita, porque no estudian la palabra. Todo lo quieren resolver en la oración y en el ayuno. No, permítame decirle, yo he conocido personas de ayuno y oración que no quieren estudiar la palabra.
Y al final terminan confundidos, porque empiezan a escuchar espíritus inmundos que les hablan y quedan totalmente confundidos, porque nunca quisieron sentarse a estudiar la palabra del Señor. Y la palabra de Dios trae equilibrio y trae control. Y la palabra es la que produce fe. La fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra del Señor. Entonces tenemos que volver a ese equilibrio. Usted que quiere ser un hombre sencillo, una mujer sencilla, de corazón limpio, séala. Pero vuelvas a estudiar la palabra también, porque tenemos que conocer la palabra del Señor. Venga a la escuela bíblica, venga, prepárese. Dentro de esta iglesia tenemos un programa de formación básico en la doctrina para todos los creyentes, desde el niño hasta el anciano. ¿Por qué caemos en este problema? ¿Por qué teniendo un llamamiento del Señor entramos en un periodo de frustración? ¿Por qué de repente el llamamiento que tú has sentido de servirle al Señor lo ves minimizado, poco a poco, lo ves como sin importancia frente a los retos que el mundo te está presentando? Ella aparece en los documentales de los doctores, de los médicos, de los biólogos que alcanzaron, de los grupos que están estudiando, y usted está diciendo, bueno, y yo aquí me estoy preparando para predicarle a 5 hermanitos en una reunión. Y empiezas a mirarte pequeñito, como si lo que estás haciendo no tiene valor. ¿Cuándo empieza esa lucha en ti? Es sencillo: cuando usted se aleja de la presencia y del altar de Dios. Versículo 16 para tener el pensamiento. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Y dice, hasta que entrando ¿dónde? En el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Cuando Asaf salió de su confusión, cuando empezó a entrar en el santuario de Dios, eso habla de comunión, de oración, porque el Espíritu Santo de Dios es fiel para tocar tu ser interior y abrirte los ojos espirituales y el oído espiritual. Porque así como hay sentidos físicos, hay sentidos espirituales. Está el sentido de la vista física, pero está la vista espiritual, donde usted mira las cosas desde otra perspectiva, las mira diferentes. Observe bien, aquí llega un comerciante, dueño de zapatería, y lo mira a usted y dice, wow, aquí hay por lo menos 250 pares de zapatos vendidos. Comerciante. Llegó el político y dice, aquí tengo como 100 votos. Me dio mucha risa porque aquí vino la última vez un candidato a la burgomaestra y resulta que no recibió ningún voto. Y cuando metimos nuestros papeles para el permiso de urbanismo, todo estaba arreglado. Llegó a su oficina y lo rechazó. Y yo dije, ¿viste? Porque no le dimos los votos. Quedó herido. Así que tuvo la ingeniera que regresar y hablar con él. Y ahí de media gana lo firmó. Ya tenemos el permiso de urbanismo, aleluya. Increíble. Así es. Nosotros tenemos un terreno donde no entendemos muchas veces porque es un mundo espiritual. Es un mundo espiritual. Y tenemos que entrar allí. Como hay un sentido de la vista físico, hay un sentido espiritual. Pero si aquí entra un cristiano, un hombre de Dios, y se para en esta esquina y mira a toda la iglesia y dice, gloria a Dios. Si tú esta membresía ayuna y ora, Bélgica tiene que ser sacudido por el poder de Dios. ¿Ah? Y el que entra va a decir, wow. Lo invitaron a una reunión de juvenil, un estadio lleno de jóvenes. Dice el artista, aquí me vendo por lo menos 300 CDs. Billete, ¿verdad? Billete. Pero entra aquel que tiene una vista espiritual
y ve a aquella multitud y va a decir con toda libertad, él va a decir, wow, cuánta gente que no conoce a Jesús. Esto está excelente para dar una predicación del Evangelio. El que vende zapatos quiere repartir la volanta de su zapatería. El político quiere repartir volantes de su partido. Pero el que conoce a Jesús miró un estadio lleno de jóvenes y dijo, bendito Dios, ten misericordia y sálvalos, porque miró la necesidad de la salvación. Pero hay oídos espirituales como hay oídos físicos. Y usted puede escuchar a un hombre amargado allí hablando en contra del gobierno y usted dice, uy, dice los impíos, oye, ¿verdad que este gobierno es bandido? Mire esta comuna como está quitándonos a la gente y está echando a la gente en la cárcel, qué desgraciada esta gente. Y usted se va amargando escuchando eso, ¿verdad? Pero el que tiene el oído espiritual escucha a ese hombre y dice, qué triste, ese hombre está amargado, sin entender que con carta o sin carta de identidad lo más importante es la salvación, porque tiene un oído espiritual. Y el lamento de ese hombre, la grosería, el enojo que usted escucha de ese hombre, en el hombre espiritual no escucha el enojo, escucha el corazón amargado de un hombre que no conoce a Jesús de Nazaret. Es igual que las canciones. Esas eran las canciones de las melodías. Y el que tenía oídos naturales escuchaba la canción y se ponía a llorar recordando a la muchacha que se le fue, ¿sí? Escuchando todo lo malo porque escuchaba solamente humanamente hablando, ¿verdad? Ella escuchaba algo popular, Julio Jaramillo. No sé si fue el que me dijo, oye, dame este puñal, córtame las venas, quiero desangrar. Y ahí está el que se le fue la muchacha, se fue Rosita. Yo también quiero desangrar, pero Rosita se fue. El que conoce a Jesús, escucha a ese hombre y dice, qué triste. Qué triste que el que hizo esa canción nunca conoció a Jesús. Qué lástima que tenga tan poco entendimiento que la verdadera vida es más que una falda de una mujer, y que la verdadera vida está en tener amistad con Dios, contacto con Él, porque tiene oídos espirituales. Y dijo, qué triste cómo canta esa persona, da lástima, da lástima. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando entramos en el santuario de Dios, cuando estamos en su presencia, cuando sabemos doblar nuestras rodillas, todo cambia, hermano mío, todo cambia, hermano mío. Que venga el intelectual, que venga la pobreza o la riqueza, que vengan los aplausos o vengan los insultos, que venga el abrazo o el puñetazo, que venga la abundancia o la escasez, no importa. Que llueva o que venga solo sol, caiga nieve o no caiga nada. Si estamos en su presencia, nada nos moverá, porque entendemos el reino de los cielos y porque nuestra comunión con Dios nos permite sostener el llamado que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Es la presencia del Señor, no hay otro lugar. Por eso en esta mañana, esta tarde, tenemos que hacer un llamado del Espíritu Santo de Dios a su iglesia, a que nos volvamos al silencio de Dios nuevamente, a la comunión con Él, que nos volvamos a ese momento donde no hay ruido, quizá no hay un piano tan lindo como lo toca mi hermano, ni voces como las hermanas o esa guitarra, quizá no exista nada de eso, pero estamos allí en la soledad, en el silencio de la noche, para doblar nuestras rodillas, y el único sonido, sobre todo aquí, que este es un mundo de silencio, Dios mío. Todavía en mi país a las 4 de la mañana hasta el calle, y aquí nada se escucha, ni el pío pío de las gallinas se escucha aquí. Silencio total. Pero en ese silencio se empieza a escuchar tu voz, empiezas a escuchar tu propio cántico, y en ese silencio el Espíritu Santo viene sobre tu vida y empieza a fluir sobre tu vida, y te vas a levantar. Y no importa lo que tú veas y lo que escuches, tú estás seguro que lo más importante
es hacer la voluntad de Dios, es cumplir con el propósito de Dios. Y yo tengo que preguntarte en esta hora, ¿cuál fue la última vez que entraste en el santuario de Dios? Tengo una pregunta más todavía. ¿Con qué frecuencia tú entras al santuario de Dios? Cierra tus ojos un momento y oremos, porque queremos hacer algo más en esta hora. Cierra tus ojos. Cuando estamos en su presencia, es como si estuviésemos allí, al abrigo del Altísimo. Cierra tus ojos. Y yo le invito por un momento solamente que usted se quede en su lugar. Oramos y le decimos al Señor: Señor, si estoy perdiendo el deseo de buscar tu rostro, si me he desanimado en servirte, si a veces me siento aburrido o cansado de venir a la casa de Dios, yo te quiero pedir perdón, porque Dios está aquí. Y de una cosa estoy seguro, iglesia: cuando entramos en su presencia, vamos a empezar a experimentar su abrigo y su fuerza. Cierra tus ojos. Le decimos a Él: gracias. Gracias. Cierra tus ojos. ¿Cuál fue la última vez que entraste en su presencia? ¿Con qué frecuencia hablas con Dios? ¿Con qué frecuencia? Al abrigo de Dios, morará bajo sombras de amor, sobre él no verá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. En esta hora, iglesia, cuando entramos en su presencia, es como dice ese Salmo 91: el que habita al abrigo de Dios morará bajo su sombra. Él nos hará sentir bien. ¿Por qué estás dudando? ¿Por qué has caminado para atrás? ¿Por qué has abandonado el ministerio? ¿Por qué has dejado de ser fiel? ¿Por qué has dejado de echar la mano en el reino y avanzar? Por una sola razón: porque te apartaste de la comunión con Dios. Lo decimos una vez más: el que habita al abrigo de Dios, ciertamente tengo que reconocer, nunca le he entregado mi
vida a Jesús. Nunca le he dicho a Jesús, ven a mi corazón. Pero hoy no quiero una religión más, quiero a Jesús en mi corazón. Usted habla de un milagro llamado el nuevo nacimiento. Yo necesito ese nuevo nacimiento. Hay alguno en esta hora que dice, yo soy esa persona, yo quiero orar por usted. Hay alguno que dice, necesito a Jesús en mi corazón. Hay una puerta para usted y un llamado de Dios a la salvación. Oramos entonces con la iglesia. Todo aquel que dice, pastor, he abandonado el santuario de Dios. Y yo no te invito a que vengas al altar, te invito a que tomes una decisión de volverte de nuevo al altar de Dios. Y mientras cantamos nuevamente ese coro, todo aquel que dice, pastor, yo he abandonado el santuario y eso ha producido en mí desánimo, veo a los demás, me siento frustrado, siento que mi tiempo lo he perdido, pero no es así. Sencillamente dejé de entrar en su presencia, dejé de entrar. Si esa palabra es para usted como miembro del cuerpo de Cristo, mientras adoramos, le invito, usted que esté de pie y levante su mano y oremos juntos. Habita al abrigo de Dios, para siempre será nuestra. Caerán 10,000 por doquier, mas a él no vendrá mortandad. Señores, hay hermanos de pie diciendo, dejé de entrar en el santuario y te pido perdón, porque cuando dejé de entrar en tu santuario empecé a mirar hacia afuera y el mundo me conquistó y la vanidad me conquistó y los errores de los hombres y los defectos humanos de los pastores y diáconos me apartaron de tu camino, me han alejado de ti. Yo te pido perdón, Señor. Usted que está de pie, dígale, perdóname, Señor, perdóname. Si hubiera estado en tu presencia, si me hubiera quedado allí, hubiera mirado el error, el pecado de mis hermanos, aún del pastor, pero nada me hubiera movido. Estaría en tu altar llorando, gimiendo por ellos, y con mayor valor estaría predicando de ti. Pero perdí fuerzas, caminé hacia atrás, solté el arado, quité las manos del arado y ya no fui digno de seguirte. Perdóname, perdóname. Oro en este momento por aquellos que se han separado del ministerio y aún de la iglesia, porque un día tropezaron viendo debilidades, luchas, aún caídas de hombres de Dios. Si alguno se ha sentido por eso frustrado, yo quiero orar por ti y decirte
que aunque ellos cayeron, Cristo sigue en su trono y que Él no ha perdido y que Él no ha cambiado. Que los hombres fallamos, pero el Cristo que murió y resucitó y que me dio la vida, Él cambia. Si ese eres tú, oramos. Señor, levantamos nuestra mano y te pedimos perdón, porque en algún momento de mi vida fijé mis ojos en hombres terrenales y fallaron. Perdónanos, porque nos olvidamos que eran hombres y que en tu trono tú estabas sentado para bendecir. Señor, con esta iglesia levanto mi mano para orar por cada miembro de esta iglesia que se ha apartado de la fe, por familias enteras que están en las casas, que han dicho nunca más vuelvo. Cuánta gente en las calles que un día le conocieron y estuvieron, pero se han apartado, no solo aquí, en otras iglesias. Quiero orar por ellos y todo aquel que dice, pastor, me uno contigo a orar por ellos, porque Cristo está a las puertas. Te invito a levantar tu mano, a estar de pie y que te unas a mí para que oremos. Oremos. La historia de la iglesia evangélica latinoamericana aquí en Bélgica no ha sido la mejor. Ha habido de todo: divisiones, amarguras, malos testimonios. Pero Cristo está en su trono y quiero que oremos por ellos. Que Dios en su misericordia les vuelva a encender el fuego de Dios y les recuerde que el Señor está a las puertas. Levanta tu mano y oremos. Y si recuerdas en la mente, si traes a tu mente a alguien que por algún motivo se apartó del camino, dile: ten misericordia y sálvame. Oremos. Padre Celestial, nosotros en este momento, Señor, oramos y te pedimos perdón, porque cuánta gente ha abandonado tu camino por el mal testimonio, por las divisiones. Perdónanos. En el nombre de Jesús, perdónanos. Perdónanos. En el nombre de Jesús, oramos por ellos. Despierta de nuevo en ellos la fe verdadera. Despierta en ellos el deseo de volver a tu rostro. Si no vienen a esta iglesia, no importa, pero que busquen una congregación donde ir, donde buscar tu rostro, donde clamar, donde orar, donde llorar, donde decir: aquí estoy para servir al Señor. Oramos por ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Porque el tiempo de Dios llegó. Y lo único que nos queda a nosotros es orar que el Señor tenga misericordia de ellos como de nosotros. En el nombre de Jesús. Oramos en esta hora por Amberes, por la obra de Dios en Amberes, por cada uno de los que está allí. Nuestro hermano Luis Tixi, que cada domingo asiste con un equipo de trabajo a Amberes. Salva esa nación, salva esa ciudad de Amberes, fortalece y da una palabra ungida a tu siervo para que ministren con el poder de Dios. Pero también levantamos nuestra voz por Venezuela. Hay escasez de alimentos, hay literalmente una guerra civil en las calles, hay muerte, hay violencia. Ten
misericordia de la iglesia que está en Venezuela y de esa nación, Señor mío, y que en esta prueba y en esta crisis civil y política tu Espíritu Santo traiga salvación a esa tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Así de pie, permita que todos estemos de pie. Todos, por favor. Y quiero en esta mañana presentar formalmente